alabamos y nos bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Aleluya. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo diré, este es el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor, me alegraré en ti, me regocijaré y te regocijaré. Te alabaré, Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor, me alegraré en ti, me regocijaré y me regocijaré. Te alabaré, Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser digo al Señor que eres mi Dios. La 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 la. La 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 la. Con mis labios hablaré de tu grandeza, de tu poder. Proclamaré los milagros que cada día nos dejas ver. La 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 la. La 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 la. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diré, Señor, tú eres mi Dios. La 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 la. La 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 la. Con mis labios hablaré de tu grandeza, de tu poder. Proclamaré los milagros que cada día nos dejas ver. La 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 la. La 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 la. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Y ofrecemos ante ti sacrificio de gratitud. Y ofrecemos ante ti sacrificio de amor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza.
tu presencia a traer sacrificios de alabanza, porque tú eres digno, Señor. Traemos sacrificios de gratitud, Señor. Sacrificios de amor, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Primeramente porque tú eres nuestro Dios, porque eres digno de toda la honra y toda la gloria. Solo tú eres digno, Señor. Pero también, Señor, por todo tu amor y todas tus misericordias para con cada uno de nosotros, Señor. Es por ello, Señor, que desde nuestro corazón te ofrecemos sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud, sacrificios de amor, Señor. Aleluya. Bendito y alabado seas. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo de él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro, sal de allí. Y ahora tan solo de él quiero Amén, hablar, y ahora tan solo para él Precioso y vivir. bendito Lo Jesús. mismo puede en este día hacer por ti. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucitó. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo de él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro, sal de allí. Y ahora tan solo de él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo de él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me
que habrá tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. No puede en este día hacer por ti. Amén. ¿Cuántos pueden decir, Él se acercó a la tumba donde estaba yo? Con honestidad, con honestidad. ¿Cuántos pueden decir, yo estaba muerto en delitos y pecados, sin que nadie pudiera hacer nada por mí, pero Él me vio con ojos de amor y compasión y se acercó a la tumba donde estaba yo y pronunció mi nombre y me dijo por mi nombre, sal de ahí? Y me dio vida, y me dio vida en abundancia, y me dio vida eterna a través del perdón de todos mis pecados. Aleluya. Gracias, Jesús. Porque no te buscábamos, Señor, ciertamente. Porque solo vivíamos, Señor, para nosotros egoístamente. Porque aún ofendiéndote en nuestros delitos y pecados, Señor, tú dejaste la gloria y el cielo y te hiciste un ser humano como nosotros para venir a buscarnos, Señor. Para venir hasta la tumba donde estábamos muertos espiritualmente, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue
fue, Señor. Así fue, Señor. Con tu muerte nos hiciste libres de la esclavitud del pecado, pero también libres, Señor, del gobierno del yo, libres del egoísmo, Señor. De ese egoísmo que solo nos llevaba a vernos a nosotros mismos, a vivir para nosotros mismos, no importando, Señor, cuánto te ofendíamos y te lastimábamos, y a nuestro prójimo. Gracias, Jesús, porque con tu muerte en la cruz nos hiciste libres, libres de la condenación eterna, libres del poder del pecado, pero también libres para amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, pero también libres para hacer el bien. Así como tú caminaste haciendo bien en esta tierra, Señor Jesús, así también nos hiciste libres para reflejarte a ti haciendo el bien, Señor. Aleluya. Aleluya. Me tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo. Con más que un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? Así es, Jesús. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo. Era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz
Yo quiero suplicarle que piense en esa última pregunta. Señor, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para que dejaras la gloria, Señor? ¿Quién era yo para que dejaras tu trono alto y sublime? ¿Quién era yo para que siendo verdadero Dios te hicieses verdadero hombre? ¿Quién era yo, Señor, para que murieses en esa cruz? ¿Y de qué manera, Señor? Y murieses por mí, Señor. Un pecador, Señor. Un pecador egoísta, rebelde, ingrato, que solo vivía para sí mismo, Señor. Piensa en esto y pregúntale a Dios, Señor, ¿quién era yo para que tú te dignases a poner tus ojos en mí? Y para que, habiéndote ofendido tanto, hicieses a un lado el dolor de mi ofensa y la ira por mi pecado, y me amases, a tal grado que enviaste a tu Hijo amado a morir por mí, a dar su vida por mí en esa cruz, a morir en mi lugar, a recibir el castigo que yo debía recibir. Pregúntale, Dios, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para que pagases tan alto precio? La vida misma de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Quién era yo, Señor, para que me dieses como regalo esa tan grande salvación inmerecida, Señor? ¿Quién era yo, Señor? ¿Y quién soy yo para que hoy me traigas a este lugar a escuchar esta verdad, Señor? Y a preguntarme ante tu presencia, Señor, ¿quién era yo? ¿O quién soy yo? Para que tú dejases la gloria y murieses por mí en mi lugar. Me impacta tu amor, Señor. Y ruego a Dios que tu amor pueda impactar a todos los que estamos aquí hoy, Señor. Que tu amor quebrante corazones, Señor. Que tu amor quebrante corazones y los haga pedazos, Señor. Especialmente esos corazones de los que aún no se han rendido a ti, Señor. De los que aún están amando algo o a alguien más que a ti, Señor. Por eso no quieren entregarte su vida a ti, Señor. Pero también te ruego por aquellos que, habiendo sido lavados y limpiados, Señor, pudiesen estar abrazando algo, Señor, que ocupe tu lugar. Que hoy sea día, Señor, de renuncia, de entrega, Señor. Que hoy sea día de renuncia total, de entrega a ti, Señor. De renuncia total a cualquier cosa que podamos estar abrazando, Señor. Amando, poniendo en el lugar que solo tú debes ocupar en nuestras vidas. Y amando con el amor con que solo debemos amarte a ti, Señor. Que hoy sea día de renuncia y de entrega a ti. Tanto de los que aún no lo han hecho, o como de los que ya lo hicieron y volvieron a abrazar algo, Señor. Pero también hoy es día de consagración para aquellos, Señor, que habiendo rendido tu vida a ti una vez, anhelan vivir cada día más y más y más para ti, Señor. Rendidos a ti, agradándote a ti, obedeciéndote a ti, sirviéndote a ti, confiando en ti, amándote a ti y solo a ti, Señor. Padre, yo te ruego que así sea, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu precioso Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor.
Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a través de este video, confiando que la enseñanza de hoy les sea de bendición. ¿Y de qué manera espero les sea de bendición? Bueno, pues que los lleve a meditar, pero no solo a meditar, que también los lleve a actuar conforme a la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, conforme a lo que Dios demanda de cada uno de ustedes por su gran amor y porque desea su bienestar eterno. Hoy deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado ¿Qué quebranta? ¿Qué quebranta el corazón de Dios? ¿Qué quebranta el corazón de Dios? ¿Sí? ¿Oyó bien? ¿Qué quebranta el corazón de Dios? Y para dar inicio a la enseñanza, permítame leerles lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 6, en la última parte del verso donde Moisés, inspirado por Dios, escribió: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Oiga bien, Génesis 6:6. Y le dolió en su corazón. O bien, como lo traduce la versión de la Biblia de las Américas, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, que el padre de un buen amigo mío solía contarnos historias de cultura general para despertar en nosotros, en aquella etapa de la preadolescencia, comenzando la adolescencia, el interés por la historia universal. Y esto lo hacía cuando íbamos de visita a su casa, a visitar a este amigo, y él nos sentaba en la sala y aprovechaba a contarnos ahí una historia. Y fue en una de esas historias que escuché la frase "tu coque fili mi", "tu coque fili mi", frase que pronunció Julio César el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Casi al final de una larga y exitosa carrera militar, Cayo Julio César regresó a la ciudad de Roma después de haber conquistado las tierras o los territorios de la Galia y de Bretaña para el gran imperio romano. Triunfos, por cierto, que le permitieron ascender en su carrera militar y política, siendo primeramente nombrado general y luego fue nombrado cónsul de la República y finalmente fue nombrado dictador vitalicio. Sin embargo, después de que Julio César aprobó una serie de leyes que le darían a él el poder absoluto, el Senado de la República vio el gran peligro que significaba para la democracia del Imperio Romano el que Julio César continuara con vida, pues en cualquier momento él, al tener poder absoluto, podía coronarse emperador de este poderoso imperio, y así hasta podía disolver el Senado. Fue por ello que los senadores planearon su muerte, y entre los que organizaron cómo asesinarlo estaba un joven llamado Marco Junio Bruto Scipión, más conocido como Bruto, a quien César había adoptado como hijo. Sí, como su hijo. Cuentan los historiadores que
Ese día que César llegó al Senado de la República, después de darle la bienvenida, le entregaron un manuscrito con una serie de leyes que los senadores querían que César revisara para su aprobación. Y mientras éste leía el manuscrito, un grupo de senadores se le acercó fingiendo interés. Y fue ahí donde comenzaron a herirle con puñales que llevaban escondidos en sus túnicas hasta matarlo de 23 puñaladas. Algunos historiadores han escrito que cuando Julio César vio a su hijo adoptivo Bruto avanzar contra él con un puñal en su mano entre los senadores que lo habían traicionado y le estaban hiriendo, esto lo llevó a preguntarle en griego, ¿tú coque filimi? Que significa, ¿tú también, hijo mío? ¿Tú también, hijo mío, entre los traidores? ¿Tú también, hijo mío, entre los que me están asesinando? Y esta frase hoy en día se utiliza como una expresión. ¿Tú también? ¿Tú también? Se utiliza como una expresión que sale del corazón de una persona que recibe una traición. Pero recibe una traición de alguien que no lo esperaba. De alguien que no solo no lo esperaba, sino de una persona que se aprecia mucho, que se ama mucho. Creo que la mayoría de las personas, cuando pensamos en cómo es Dios, inmediatamente se nos vienen a nuestra mente una serie de atributos. Podrían ser 3 atributos no comunicables, como que Dios es omnipotente o que es todopoderoso. Podría ser el que Dios es omnisciente o que todo lo sabe, o omnipresente, que está en todo lugar. O bien pensamos que Dios es santo, santo, santo y justo, y por ello no tendrá por inocente al culpable. Números 14, 18. Pero estoy seguro que todos cuando se nos pregunta, ¿cómo cree usted que es Dios? ¿Cómo concibe a Dios? Estoy seguro que todos pensamos que Dios es ¿qué? Es amor. Todos pensamos que Dios es amor. Y la verdad, no nos equivocamos. El apóstol Juan escribió allá en su primera carta, en el capítulo 4, verso 8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es parte de su naturaleza divina. Y porque Dios ama, óigalo bien, porque Dios ama, Él siente. Porque Dios ama, Él siente. Es por ello que algunas versiones de la Biblia traducen la última parte o el final del versículo 6 de Génesis 6 de la siguiente manera. Y le pesó, hablando de Dios, le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Aquí dice que le pesó a Dios. ¿Cuánto le pesó? Dice que con mucho dolor. Otra versión traduce, cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió. Le dolió haberlo creado y se llenó de mucho pesar. Vemos que cuando Dios vio, o sea, la maldad del ser humano, o sea, le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor y que se llenó de mucho pesar. También otra versión lo traduce de la siguiente manera. Entonces el Señor lamentó.
El Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Y es que, amados, la palabra en Hebreos que aquí se utiliza cuando dice con mucho dolor y le dolió a Dios en su corazón, es una palabra que expresa quebranto, explotar en mil pedazos, explotar en mil pedazos. Es como cuando una persona va manejando y de repente el vidrio de la parte frontal de su vehículo sufre un golpe con una piedra y ¡pum!, explota en mil pedazos. O sea, la idea que aquí se quiere dar es que el dolor era tan grande, el pesar era tan grande, la tristeza era tan grande, que a Dios se le quebrantó, se le partió el corazón en mil pedazos. Imagínese usted. Todos hemos escuchado, y estoy seguro de esto, o la gran mayoría, aquella frase de te amo con todo mi corazón. Y creo que hasta muchas veces la hemos dicho, ¿no? Te amo con todo mi corazón. Y la hemos dicho para expresar que se ama a esa persona con un gran amor. La persona que le dice a otra, te amo con todo mi corazón, lo que le está diciendo es, te amo mucho, te amo mucho. Te amo más que a los demás. Es más, te amo como a nadie en el mundo. Pero también estoy seguro que usted ha escuchado esta frase, y me dolió el corazón. Ya no es te amo con todo el corazón, sino y me dolió en el corazón. Me dolió en el corazón. ¿Para qué? Para expresar que algo que hizo o dejó de hacer una persona muy, pero muy amada, nos dolió ¿cuánto? Nos dolió muchísimo, muchísimo más que si cualquier otra persona desconocida o no tan amada o apreciada nos lo hubiera hecho. Y la razón de por qué les dolió tanto y les dio mucha tristeza es no solo porque quien lo hizo es una persona muy especial, muy amada, más amada que todos, sino porque no esperaban de esa persona o que tal persona les hiciera ese daño tan grande. Eso de y me dolió en el corazón se usa para describir un dolor tan intenso que no se puede soportar, al grado que este dolor y esta tristeza tan grande ha llevado a muchas personas que no esperaban que tal persona amada les hiciese un daño tan grande a lo que se conoce como depresión o depresión mayor. Algunos caen en depresión por cierto tiempo, la superan con la ayuda de las amistades, ¿verdad? La cercanía de otros seres amados. Sin embargo, muchas de estas personas tienen que visitar a un profesional de la salud y tomar medicamentos por largo tiempo. Ahora, yo quiero decirles que para otras personas ese dolor es tan intenso que más que una depresión les produce un trauma emocional. Y este trauma emocional es tal que nunca, óigalo bien, nunca más volverán a tener una relación profunda. Nunca se van a involucrar con otra persona sentimentalmente en una relación profunda como lo hicieron con la persona que les lastimó, que les quebrantó el corazón, que los hirió tanto. Ya leímos en diferentes versiones de la Biblia que lo mismo sucede con Dios. Quizás usted se pregunte, ¿puede sufrir Dios dolor? Sí, y mucho dolor, mucho pesar,
mucha tristeza, tanto dolor, pesar y tristeza, que se le parte el corazón, que se le quebranta el corazón. Porque como ya dijimos, si Dios ama, es capaz de experimentar sentimientos como estos que estamos hablando. Y aunque estas expresiones se llaman antropomorfismos, es decir, expresiones que atribuyen a Dios sentimientos o emociones humanas para que nosotros, además de conocer a Dios y su carácter, podamos conocer lo que motiva sus acciones. Estas expresiones antropomórficas que atribuyen a Dios estos sentimientos y emociones humanas son una realidad. Son una realidad. Y algo que me preocupa es que la gran mayoría de las personas, aun las que creen y dicen ser cristianos, piensan en que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestra conducta, nuestras acciones y nuestros pecados no afectan a Dios. Oiga bien, lo quiero repetir. La gran mayoría de las personas, aun las que creen y dicen ser cristianas, piensan que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestros pecados no afectan a Dios. Sin embargo, amados, si ustedes piensan que todo esto que he mencionado y nuestros pecados no tienen ningún efecto en el corazón de Dios, sino que quizás lo que hacemos o dejamos de hacer, o si nos comportamos conforme a la voluntad de Dios, a la ley de Dios o no, solo sirven como para agregar puntos a nuestro favor o en nuestra contra delante de Dios, entonces yo quiero decirles que están totalmente equivocados. Óigalo bien, están totalmente equivocados. Ya sea un antropomorfismo, en la Biblia leemos que nosotros con nuestra conducta podemos hacer que Dios esté feliz, que Dios no se avergüence de llamarse el Dios nuestro, o que Dios esté triste y le duela su corazón y se le quebrante su corazón o se le parta su corazón. Todo depende, amados, como ya lo vimos, de cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cuáles son nuestras obras. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que produce dolor? ¿Qué es lo que produce quebranto en el corazón de Dios? O un dolor y una tristeza tal que se le parte el corazón o se le quebranta. Óigalo bien, el pecado. El pecado. Ahí en Génesis capítulo 6, verso 5 leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra. Era mucha en la tierra. Amados y amadas, lo que produce dolor y tristeza en el corazón de Dios y se quebranta su corazón es el pecado. Y yo quiero decirles que en primer lugar, a Dios le quebranta el corazón el pecado que los seres humanos cometemos contra Él. Los pecados que cada uno de ustedes, los que están aquí, los que están viendo este video, cometen contra Dios. Pero sobre todo los pecados que su pueblo, sus hijos y sus hijas cometen contra Él. En segundo lugar, a Dios le duele en su corazón el pecado
que las demás personas cometen contra ustedes y contra mí. Oiga bien, en primer lugar, el pecado que nosotros cometemos contra Dios, que ustedes cometen contra Dios, y sobre todo que sus hijos y sus hijas cometen contra Dios. Pero en segundo lugar, a Dios le duele el pecado que las demás personas cometen contra ustedes, cometen contra mí. ¿Por qué razón? ¿Por qué le duele? Porque somos su creación. Dios nos dice a través del salmista: yo los hice a ustedes, yo los hice a ustedes. ¿Qué más dice David? Tú me formaste en el vientre de mi madre. A Dios le duele porque somos su creación, pero también le duele, y le duele mucho, cuando contra quienes se peca son hijos o hijas de Dios. Amén. En tercer lugar, hay dolor o quebranto en el corazón de Dios cuando un ser humano desprecia, cuando un ser humano desprecia el amor y la gracia de Dios. Cuando un ser humano desprecia el amor, la misericordia, la bondad, y todo esto no es más que la gracia de Dios manifestada en todas esas formas. Pero también cuando las personas menosprecian, oiga bien, menosprecian todas las oportunidades que Dios les da de volverse a Él en arrepentimiento y fe. A Dios le duele en su corazón cuando las personas menosprecian todas las oportunidades que Dios les da. ¿Para qué? Para volverse a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo, para que sean salvos, para que todos sus pecados sean perdonados. En cuarto lugar, aunque no lo crean, a Dios le duele en el corazón las terribles consecuencias que vienen a la vida de la persona que peca contra Dios y no se arrepiente ni suplica perdón a Dios confesando sus pecados y apartándose, sino que sigue en la práctica de pecado. Quizás muchas personas piensen que cuando una persona vive practicando el pecado y le vienen las consecuencias de ese pecado, Dios está gozoso. No. Recordemos que esa persona, si no es cristiana, es su creación. Y si es cristiano, es la niña de sus ojos. Es su hijo, su hija. A Dios le duele, le quebranta el corazón cuando las consecuencias del pecado vienen a la vida de la persona que comete este pecado y rehúsa reconocerlo, arrepentirse y confesarlo ante Dios pidiéndole perdón. ¿Cuánto más si son sus hijos, si son sus hijas, si son personas que han sido lavadas de sus pecados por la sangre de Cristo, que han nacido de nuevo y cometen pecado contra Dios y su prójimo, y en lugar de arrepentirse, en lugar de reconocerlo y apartarse, tomar la decisión de apartarse de Él y venir ante su Padre amoroso y confesarlo, se aferran a Él. Se aferran a su pecado, haciendo de este pecado una práctica en su vida. En quinto lugar, hay una razón por la que Dios se quebranta y por la que Dios se conmueve: por el dolor y el pesar que hay en su corazón. Y es que por cuanto Dios es santo, santo, santo y justo, Él siempre va a castigar el pecado de aquellos que no se arrepienten.
Dios va a castigar el pecado de aquellos que no se arrepienten de ese pecado ni le piden perdón apartándose de él. Ya sea que estas personas sean cristianas o no. O sea, Dios se duele. Dios se duele cuando castiga el pecado. Óigalo bien. No crea que Dios es un Dios malévolo que está diciendo, en cuanto este peque, le cae. No. Dios es paciente. Dios es bondadoso, Él es paciente, Él es misericordioso, dando oportunidad que el pecador se arrepienta, sea una persona nunca convertida o sea una persona cristiana. Pero si no se arrepiente, Dios, porque santo, santo, santo y juez justo, va a castigar ese pecado, y a Dios le duele en su corazón. Y a pesar de que ya vimos que hay varias formas o 5 formas, pueden haber más, de que el pecado produce dolor, tristeza en el corazón de Dios, de modo que lo parte, de modo que lo quebranta. En esta enseñanza de hoy yo quiero referirme al dolor, al pesar, al quebranto en el corazón de Dios que es producido por el pecado de los seres humanos, por el pecado de la humanidad, por el pecado que cometemos contra Él, por el pecado que ustedes cometen contra Él, en especial por el pecado que sus hijos e hijas tristemente pueden cometer contra Él. Y para esto yo quiero que veamos un ejemplo de cómo el pecado de la humanidad, de su creación, le produce dolor a Dios. En el libro de Génesis capítulo 6 verso 5 leemos al respecto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y permítanme leerles este verso en otras versiones de la Biblia para que nos hagamos una idea de la magnitud o de cuán grande era la maldad que vio Dios. Cuán grande era la maldad que vio Dios en aquellas personas que vivieron antes del diluvio. Estas personas que Dios había creado para Él, excepto 8 personas. ¿Quiénes eran? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ya ven que se puede vivir una vida libre de la práctica del pecado en medio de tanta maldad. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta maldad que vivieron estos habitantes, menos estas 8 personas, en la Biblia de las Américas leemos: y el Señor vio que era mucha, en primer lugar, mucha la maldad en la tierra. Al igual que en la Reina Valera 1960. Sin embargo, aquí nos dice: y que toda intención de los pensamientos de su corazón era ser siempre el mal, de continuo, siempre el mal. En otras palabras, no había Dios en el pensamiento de estas personas. Nadie pensaba en Dios, solo en ellos. Nadie pensaba cómo Dios se sentía por lo que ellos, como su creación, estaban haciendo. Por lo que ellos, que habían sido creados por Dios para adorarle en espíritu y en verdad, estaban haciendo. No les importaba para nada. Otra versión de la Biblia dice que Dios vio que era demasiada la maldad en la tierra. Demasiada la maldad en la tierra.
En el libro de Génesis leemos que después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto en Edén a causa de su pecado, y después de que Caín matara a su hermano Abel, a Adán y Eva les nació un hijo que se llamó Set. Y en Génesis capítulo 4, verso 26, se nos dice que desde ese tiempo la gente o los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O como otra versión de la Biblia lo traduce, fue en aquel tiempo que por primera vez que la gente comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Y es que a medida que las personas empezaron a invocar a Dios, en la medida que las personas empezaron a rogarle a Dios en oración, pidiéndole ayuda, pidiéndole lluvias para la cosecha, pidiéndole protección, se hacían cada vez más conscientes de su maldad, se hacían cada vez más conscientes de sus pecados contra Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo los convencía de ello. ¿Y cómo Dios los convencía de ello? A través de su Santo Espíritu. Ahí mismo en Génesis capítulo 6 verso 3 dice Dios: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Dice: no contenderá mi espíritu para siempre. O sea, no contenderá para siempre, pero estaba contendiendo con ellos en ese entonces, y desde entonces ha venido contendiendo con el pecador por amor a ellos. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo estaba comunicándose con las personas de esa época a través de sus conciencias, hablándoles a través de sus conciencias. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo cuando contendía con ellos? Primeramente los atraía a Dios. ¿Cómo los atraía a Dios? Haciéndoles ver su necesidad de Dios, su necesidad del perdón de Dios, de la salvación de Dios. ¿Cómo? En primer lugar, haciéndoles ver su condición espiritual, haciéndoles ver su maldad, haciéndoles ver sus pecados. Y es que, amados y amadas, una persona nunca va a venir a los pies del Salvador con un corazón contrito y humillado si nunca se le hace ver, o si nunca entiende, ya sea porque el Espíritu Santo lo haga a través de las Escrituras o a través de una enseñanza bíblica como esta, cuáles son sus pecados, cuáles son sus pecados que ha cometido contra Dios y su prójimo, y cómo necesita un Salvador. Amén. No le digan a la gente que no está tan mal o que son buenos. Es el peor error que les pueden decir desde los púlpitos. O cuando alguien está tratando de evangelizar a otro: no, yo sé que tú no eres tan malo, pero necesitas un Salvador. Así te va a decir: no, pues ahí déjame pensarla. No. Cuando una persona está consciente de sus pecados, de su maldad, esta persona dice: Dios mío, ¿qué he hecho? Y ve su urgente necesidad de un Salvador. Amén. Pero claro, no solo eso hacía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les estaba advirtiendo que se arrepintieran, es decir, que no solo reconociesen que estaban mal a causa de sus pecados contra Dios y su prójimo, sino que tenían que renunciar, que abandonar esa vida de pecado, que cortar de tajo con esa vida de pecado, de maldad, de egoísmo, de rebeldía y de ingratitud contra Dios. Amén. Y es precioso ver que Dios no solo lo hace a través del Espíritu Santo, sino que después utiliza a un hombre de Dios que se llamó Enoc, de quien en Génesis capítulo 5 verso 22 se nos dice: quien anduvo con Dios. Y después de Enoc, Noé, de quien también se nos dice en Génesis 6:9 que andaba con Dios. Pero ¿qué sucedió?
¿Qué sucedió? Que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Como algunos estudiosos de la Biblia indican, los hijos de Dios, es decir, los varones de la generación de Set, no se guardaron a sí mismos y empezaron a tomar mujeres de la descendencia del impío Caín. Y no se nos dice en la Biblia, como se nos dice de la descendencia de Set, que la descendencia de Caín empezara a buscar a Dios. ¿Y por qué los hijos o los hombres de la descendencia de Set empezaron a unirse a estas mujeres de la descendencia impía de Caín? Porque las vieron hermosas. Y no solo las vieron hermosas, dice que tomaron las que les gustaba, uniéndose como, uniéndose en yugo desigual. Y yo quiero decirles que esto les trajo fatales consecuencias a estos varones, porque como muy bien escribió Matthew Henry, el malo corrompe al bueno antes que el bueno reforme al malo. Óigalo bien. El malo corrompe al bueno antes que el bueno reforme al malo. Y yo le añado, y es que el bueno no puede reformar al malo, solo Dios puede reformar al malo. Y permítanme aquí hacer un paréntesis para decir a los solteros y las solteras que están aquí o están viendo este video: cuídense. Cuídense, jóvenes, de escoger hombres y mujeres para unirse en matrimonio, porque son hermosas exteriormente, pero interiormente no aman ni temen a Dios. No han nacido de nuevo. No son hijas de Dios. ¿Por qué? Porque las consecuencias en sus vidas no se hará esperar, y será la misma que la consecuencia que tuvieron que soportar los varones de la descendencia de Set. Ya que al igual que lo que le ocurrió a Salomón, estas mujeres impías, muy bonitas por fuera, muy perversitas por dentro, y estas mujeres impías harán jóvenes igual, no solo varones, sino también mujeres. Estas mujeres o varones impíos harán que sus corazones se aparten de Dios o de la sincera búsqueda de Dios. No, yo he conocido jóvenes cristianas que luego son atraídas fuertemente por la belleza física de algún varón que un domingo llega aquí a la congregación o a cualquier otra y son impactadas. Y al principio dicen, no, pero probablemente no sea cristiano. Probablemente no sea cristiano. Pero después, en la medida que este hombre va viniendo, estas mujeres que no se guardan a sí mismas van siendo atrapadas por sus sentimientos. Y el diablo las engaña y les dice, mira, no te preocupes, tú eres cristiana, tú tienes el Espíritu Santo. No te preocupes, puedes unirte a ese varón en yugo desigual. Mira, ora por él, ayuna por él, dale testimonio, predícale y se va a convertir. No, no es cierto. No es cierto, no se va a convertir. ¿Qué dice Dios en primer lugar? No os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Y hasta aquí lo que quería decirle a los jóvenes. Y volviendo a nuestra enseñanza, vemos que las consecuencias de esas uniones desiguales, como decíamos, entre la descendencia de Set, de Enos, con las mujeres de la descendencia perversa de Caín, no se hizo esperar. ¿Por qué? Porque como ya leímos en Génesis capítulo 6 verso 5, y vio Dios que la maldad de los hombres es que era mucha en la tierra. Se multiplicó la maldad.
O como ya leímos, y el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste estaba siempre pensando en hacer lo malo. O que todos sus pensamientos siempre tendían hacia el mal. Y cuando el Señor vio la magnitud, cuando el Señor vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba hacer lo malo, como dice ahí en Génesis capítulo 6, verso 11 y 12, y que la tierra estaba corrompida y llena de violencia porque toda la carne se había corrompido, o toda la tierra, o todos los habitantes de la tierra eran corruptos, o porque la humanidad se había degenerado, le dolió haberla hecho, le dolió haberla creado. Es decir, el corazón de Dios se llenó de mucho dolor, de mucho pesar, cuando vio la maldad. Y amados, yo siempre que leo de Génesis capítulo 6, los versos 5 y 6, donde dice, y vio Jehová el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y su corazón se llenó de dolor o de mucho pesar, que se le quebrantó el corazón, no puedo evitar que esto me impacte profundamente, produciendo en mí un temor reverente. Pues aquí vemos lo que muchas personas que viven vidas de práctica de pecado y que se resisten a convertirse a Dios no quieren ver. O sea, o no quieren entender, o lo que es peor aún, no les importa. Y es que, amados, Dios ve. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová. Dios nos ve. Dios nos ve. El que escudriña los corazones ve cuán grande es la maldad que hay en los corazones de las personas que aún no se han convertido a Dios. Dios ve cuán grande es la maldad y qué pecados hay ahí en tu corazón. ¿Qué pecado estás atesorando en tu corazón, querida persona, que no te has convertido a Dios? Dios lo ve. Dios lo ve. Pero también Dios ve si tu corazón está limpio de pecado. También Dios lo ve. Estimadas personas que están viendo este video, por favor, grábense esto en su mente y grábenselo en su corazón. En primer lugar, Dios los ve. Dios los ve, Dios te ve, Dios me ve, Dios ve cuáles son nuestros pensamientos, Dios ve cuáles son no solo tus pensamientos o los míos, sino tus sentimientos. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Cuáles son tus obras? Dios ve si vivimos vidas de práctica de pecado, o Dios ve si vivimos una vida justa y recta delante de Él. Y óigalo bien, otra cosa que me impacta cuando leo esto es que el Dios que es santo, santo, santo y justo no es indiferente, ni puede permanecer indiferente con lo que ve en nosotros. Óigalo bien. Lo primero que me impacta y me llena de temor reverente es que Dios nos ve. Y lo segundo es que Dios no es indiferente ni permanece indiferente con lo que ve en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones, en nuestros deseos, en nuestras obras. Dios no es indiferente. Pero también otra cosa que me conmueve es cómo a Dios le produce este profundo dolor y tristeza, este profundo pesar en su corazón que lo quebranta, cuando cada uno de nosotros, como su creación
o peor aún, como sus hijos, decidimos de manera consciente, de manera egoísta y voluntaria, pecar y darle la espalda a Dios. Pero también me maravilla el entender que a pesar de la gran maldad de la humanidad antes del diluvio, Dios en su gran amor, que era por cierto mucho más grande que toda la maldad de ellos juntos, por 120 años les tuvo paciencia y les envió un pregonero de justicia a Noé. Léanlo allá en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. Y les envió a Noé como una atalaya, alguien que durante todo este tiempo no solo construía el arca, sino que también les enseñaba lo que era justo ante Dios, lo que era correcto ante Dios y cuál era la voluntad de Dios para ellos y qué debían hacer para volverse a Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron? ¿Saben qué hicieron? Ustedes lo saben. Han leído en la Biblia. Tristemente hicieron lo mismo que hoy en día las personas, ustedes que no se han convertido a Dios, están haciendo. No quisieron volverse, punto. No quisieron volverse. Yo creo que muchas personas que leen los capítulos 6 y 7 de Génesis centran casi toda su atención en la catástrofe mundial llamada diluvio y cómo Dios destruyó a todas las personas y a todos los animales, excepto los animales que vivían en el agua. Pero no ven tristemente el gran amor de Dios y la paciencia de Dios para con todos esos habitantes de la tierra antes del diluvio. No ven cómo, queriendo Dios que ninguno pereciese, sino que todos procediesen al arrepentimiento, envió su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que contendiera con ellos a través de su conciencia, y envió a predicadores. No ven tampoco la dureza y la rebeldía de esta humanidad perversa y cómo a Dios le dolió en su corazón. Yo espero que ustedes lo vean. Ahora bien, yo quiero que veamos el profundo dolor en el corazón de Dios por el pecado de su pueblo. No de la humanidad, de su pueblo, ese pueblo que Él ha redimido a través de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario y a través de la resurrección de Cristo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos allá en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, verso 9, en donde leemos: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté. Y este es Dios hablando. Dice, porque yo me quebranté. ¿A causa de qué? A causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y nuevamente quiero leerles este verso en otras versiones de la Biblia para que entendamos mejor lo que produce en el corazón de Dios el pecado de su pueblo, el pecado de sus santos. Dice así en la Biblia de las Américas: porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Aquí vemos claramente, que Dios no es indiferente a los pecados cometidos por las personas que son parte de su pueblo. En nuestro caso, el Israel espiritual, su iglesia, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Amados, yo a veces temo que personas que dicen ser cristianas, aunque no lo sean, o que verdaderamente sean cristianas, hayan nacido de nuevo, crean o piensen que Dios mira los pecados de aquellas personas
que no se han convertido a Dios, que no han nacido de nuevo y que no son cristianos. Y que son solo estos pecados los que provocan un dolor profundo, un gran pesar o una gran tristeza en el corazón de Dios. Pero piensan o creen que cuando un hijo de Dios peca o una hija de Dios, que cuando los cristianos pecan contra Dios y su prójimo, Dios es indiferente. Dios es indiferente al pecado de ellos, o que a Dios no le preocupa el pecado de ellos. ¿Por qué razón? Porque total, ya son salvos por gracia. Personas que me dicen, no, yo peco y Dios no ve el pecado en mi corazón. Dios ve a Cristo en mí. No. Miren lo que le dice Dios. Miren lo que le dice Dios a su pueblo escogido por Él. Aquí en Ezequiel, capítulo 6, verso 9. Léelo en tu casa. Dice, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Dice, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí. O sea, Dios vio sus pecados y Dios se los tuvo en cuenta. Dios vio también que envió profetas desde temprano y sin cesar, y no se arrepintieron y no se volvieron a Dios. Y que dijo Dios, bueno, vas cautivo, pueblo mío. No, amados, ese es un grave error. Muchas personas que dicen ser cristianas dicen, es que cuando un cristiano peca, Dios hace las del monito que luego circula ahí, ¿verdad? En algunas fotos, en las redes sociales, que tiene sus manitas en los ojos para no ver el pecado del cristiano, que tiene sus manitas en sus oídos porque Dios no escucha todas esas palabras y maledicencias de los cristianos, y tiene sus manitas en la boca porque Dios no va a pronunciar palabra de condenación o de juicio. Cuidado. Esto no es así, es una mentira de Satanás. Yo quiero decirles que así como el pecado de la humanidad provocó un profundo dolor, un gran pesar y quebranto en el corazón de Dios, de igual manera, aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 6, verso 9, vemos que fue el pecado de su pueblo, los males que cometieron, sus abominaciones o pecados detestables por Dios, fueron por sus obras repugnantes ante los ojos de Dios, como lo traduce otra versión de la Biblia. Pero también porque su pueblo se apartó de Él y le dio la espalda y fueron infieles, habiéndolos Dios amado tanto, y aún así se fueron tras los ídolos, lo que hizo que su corazón fuera quebrantado. Dice, la Biblia de las Américas dice, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí. Y aquí de lo que está Dios hablando es de un adulterio espiritual. O sea, Dios está hablando en sentido figurado, y esto me trae a la mente inmediatamente las palabras de exhortación que Dios hace a su pueblo, a su iglesia, a través de Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras. ¿Qué le dice Dios en Jeremías capítulo 6, verso 9 a su pueblo? ¿Por qué? O sea, he sufrido porque, ustedes cometieron un adulterio espiritual. Y aquí en Santiago 4:4 Dios le está diciendo a través de Santiago a su pueblo, la iglesia, no a todos obviamente, no a todos, pero a los que estaban viviendo así, almas adúlteras espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Y amados, es que probablemente o seguramente
Dios le diría lo mismo a muchas personas que son miembros de muchas iglesias o denominaciones y aún a personas que están aquí, o almas adúlteras. ¿No sabéis o se te olvidó que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o lo que el mundo le ofrece, sea lo que sea bienes, sea pecado, sea placer, sea honra, sea fama, lo que sea, ¿se constituye en qué? En enemigo de Dios. Amados, y es que igual que los israelitas a quienes Dios reprende en Ezequiel por su infidelidad, las personas no convertidas son infieles a Dios. Pero ojo, los cristianos también tristemente pueden convertirse o pueden volverse en infieles a Dios, en idólatras. Cuando en lugar de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, están amándose a sí mismos o están amando más y codiciando más, con corazones llenos de codicia y avaricia, las cosas terrenales que este mundo les ofrece, que este sistema mundano diabólico les ofrece, olvidando que la avaricia es una forma de idolatría. Lean allá en Colosenses capítulo 3 verso 5. Amén. Y para finalizar esta enseñanza, yo quisiera invitarle a todos los que están aquí viendo este video que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. No voy a llamar a nadie a hacer una oración o a pasar al frente. Solamente quiero que cierren sus ojos y adopten una actitud de meditación personal para que piensen y se lo lleven grabado en su mente y lo mediten a lo largo de la semana para finalizar esta enseñanza. Estimada persona que estás viendo este video y estás escuchando mis palabras, ahora que entiendes que el pecado es lo que quebranta el corazón de Dios, ahora que entiendes que tu pecado quebranta el corazón de Dios porque produce un gran dolor, un gran pesar y una gran tristeza en su corazón, yo quiero preguntar a todos los que no se han convertido primeramente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás pecando contra Dios y tu prójimo? ¿Quieres todavía seguir provocando ese inmenso dolor, ese gran pesar, de modo que el corazón de Dios sea quebrantado al resistirte a convertirte a Dios y abandonar el pecado? Te arrepentirás de tus pecados y de tu vida de pecado, abandonando esa vida egoísta que has vivido, esa vida de rebeldía, esa vida llena de ingratitud hacia Dios. Un Dios que solo te ha amado, un Dios que solo ha buscado tu bienestar. ¿Por qué? Porque tú mismo eres testigo de ello. Él ha sido bondadoso, Él ha sido paciente y misericordioso para contigo, y no porque lo merezcas, sino porque en su gran amor, en su paciencia, en su bondad, Él te está guiando. Él te está llevando al arrepentimiento, a que no solo reconozcas tus pecados y tu maldad y cómo has pecado contra Dios y contra tu prójimo, sino a que renuncies a esos pecados y a esa vida de pecado y, confesándoselos a Dios, le supliques perdón, le ruegues que Él te perdone en su gracia, por la fe en Jesucristo, de todos tus pecados, de manera
inmediata. Pero además, creyendo, óyelo bien, creyendo que Él te perdona todos tus pecados, si has sido sincero, si has sido sincera, y has hecho esto que Él espera que hagas y que Él demanda de ti, no pensando en ti ni en tu bienestar, sino en Dios. Sino en Dios primeramente, en el dolor, en el quebranto que tus pecados le provocan a Él, pero también a tu prójimo. Y porque deseas poner un alto ya a esta vida de rebeldía, a esta vida de injusticia, a esta vida que ofende y lastima a Dios. Y si ya eres cristiano o cristiana, yo te pregunto, ¿huirás de la tentación? ¿Resistirás a la tentación cualquiera que sea con la ayuda de Dios Espíritu Santo por amor primeramente a Dios, a Jesús? Por amor a Dios, el que te dio la vida. Por amor a Dios que envió a Cristo a morir por ti en la cruz. Por amor a Cristo que dio su vida por ti en tu lugar, para recibir el castigo que tú debías recibir, para lavarte con su sangre preciosa de todos tus pecados, para ya no ofenderlo más, para no quebrantar su corazón. Huirás de la tentación para no caer en pecado y quebrantar ese corazón de donde solo ha brotado amor, bondad, misericordia, compasión, cuidado, ternura para ti. Te dedicarás a vivir para Él, para amarlo con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y para amar a tu prójimo como a ti mismo, para que no solo Dios, sino también tu prójimo vea tus buenas obras y glorifique, se convierta a Dios y glorifique a tu Padre que está en los cielos. ¿Estarás dispuesto? Finalicemos con una oración. Dios, quiero darte gracias por haber podido expresar estas palabras con libertad. Quiero darte gracias por cada persona que está aquí viendo este video o los que lo verán a través de los diferentes medios. Quiero darte gracias, Señor, porque tú estás abriendo los ojos a algo que las personas generalmente no ven, y es cómo el pecado que ellos cometen o practican te lastima, provoca un profundo dolor en tu corazón, te parte tu corazón, Señor. Pero también para que tus hijos e hijas recuerden, porque estoy seguro que lo saben, recuerden como si ellos también pecan, van a producirte, Señor, el mismo dolor, la misma tristeza, Señor, o mayor. Van a producir ese quebranto en tu corazón, el que tu corazón se parta en 1,000,000 de pedazos, Señor. Señor, yo quiero pedirte hoy que esta palabra, Señor, no solo sirva para traer conocimiento a quienes las han escuchado, o no solo sirva para traer conocimiento a quienes la han escuchado, sino que, Señor, penetre en los corazones, quebrante los corazones para que se conviertan a ti. Quebrante los corazones para que se conviertan a ti, Señor, y ya no quebranten tu corazón, Señor. Y para que tus santos nunca olviden
cuál fue el precio que Dios pagó para librarlos de la condenación eterna, Señor, para perdonarles todos sus pecados y hacerlos sus hijos y sus hijas, y que también el pecado de ellos produce más dolor aún en tu corazón, y vivan para ti, para que huyan de la tentación, Señor, para que corran a ti en busca de auxilio y puedan vivir una vida agradable a ti, una vida que te glorifique y sean luz, Señor, para que otros vengan a ti. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho. Amén. Amén.